¿Quién conoce Obed-Edom, la historia de Obed-Edom, o le suena? O no sé, ¿quién conoce aunque sea un poco? Y sabe un poco de lo que pasó, que ponga yo. Y si tú no conoces, pues no. Pones no o yo. Así más o menos pues puedo ver. Vale, Rocío, Marta, no. Ana dice que no. Ala. Talia, Sara, Jonathan, no me acuerdo. Obed-Edom. Mucha gente, ¿no? Yo me esperaba que sí. Obed-Edom. No, no. Pues os va a gustar Sí. mucho. Madre mía, yo me pensaba No, que... casi nadie conoce la Obed-Edom. historia de Obed-Edom. Aunque sea un poco, no hace falta que conozca mucho. Aunque sea, mira, pues sí, he escuchado un versículo y sé que pasó tal y ya está. Pero, mira, Alejandro un levita. Mira. Mucho más que un levita. Pero te vas acercando mucho. Va bien ahí. Qué bueno. No, estoy preguntando yo o no. Si alguien conoce un poco, Alejandra dice levita. Bueno, veo yo que la mayor parte de la gente no lo conoce, pero ahora sí lo vais a conocer. Ahora sí vais a poder decir, ¡fuah! Yo quiero conocer más, quiero saber más, quiero incluso ser como Obed-Edom. Quiero tener ese espíritu. Por eso os digo, coger vuestro papel, apuntar versículos. Fijaros que vamos a hablar sobre él, sobre esta persona, este hombre, que en medio del temor, en medio de la tensión, en medio de la incertidumbre, tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar, y es abrirle un espacio a la presencia de Dios. Vamos a descubrir qué sucede cuando una casa deja de girar alrededor de un hombre y empieza a girar alrededor de Dios. Vamos a empezar ahora a preparar el terreno sobre el arca. Yo sé que muchos conocéis el arca del pacto. Mira, él tenía el arca, dice Carmen. Así es. Fijaros que en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 2, dice que se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado, escúchame, sobre el cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines, O sea, el arca era un símbolo visible de una realidad invisible. La presencia de Dios en medio de su pueblo, así es. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 2. O sea, el arca era el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Era el punto donde la gloria descendía. Era el lugar donde Dios manifestaba su santidad, su voz. Era el lugar donde Dios manifestaba su gobierno, su poder y su presencia. Ni más ni menos. El arca representaba el trono simbólico del Señor en medio de la nación. Y como he dicho en este texto, dice que el Señor de los ejércitos que mora entre los querubines. O sea, aquí está hablando de un gobierno celestial, porque sobre el arca estaban los querubines de oro extendiendo sus alas sobre el propiciatorio. Y entre esos querubines Dios manifestaba su gloria. O sea, era un lugar de encuentro, ¿de acuerdo? Como era el encinar de Mamre, como cuando... Porque vamos en la misma línea, hermanos. O sea que en esa época todavía no... ¿Estáis conmigo? Esto no era un símbolo nacional, simplemente, no. Era un punto de comunión divina. Y esto a nosotros nos revela algo muy profundo. Y es que el deseo de Dios siempre ha sido acercarse al hombre. El deseo del Señor siempre fue habitar, caminar y hablar y manifestarse cerca de aquellos que le aman. Porque como ya sabemos la historia, ¿no? Después del pecado, la comunión se rompió. Hubo una separación.
pero el deseo de Dios siguió siempre siendo el mismo. Por eso es que aparece el tabernáculo en el antiguo pacto. Es por eso que aparece el arca, el lugar santísimo, la nube de gloria, el templo. ¿Os dais cuenta? Dios queriendo habitar en medio de su pueblo. Capítulo 25 de Éxodo, verso 8, dice: y harán un santuario para mí. ¿Para qué? Dice: y habitaré en medio de ellos. Haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí está. No dijo que lo iba a visitar de vez en cuando, como no sé, cuando tú visitas a tus padres una vez por semana. No. Dijo habitaré. O sea, el deseo de Dios nunca fue solamente recibir adoración desde lejos. No. El deseo de Dios siempre ha sido establecer una habitación, un lugar para Él. Fijaros que el arca del pacto estaba relacionado directamente con la gloria. Porque dice Éxodo 40, verso 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Fijaros aquí la gloria llenándolo todo, la atmósfera cambiando, la presencia tangible. Y escúchame bien, tan fuerte era aquello que incluso Moisés no podía entrar a causa de la gloria. Porque el siguiente versículo, el 35, dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Esto es tremendamente poderoso, hermano. Hay momentos en la Escritura donde la gloria llenó lugares, donde la gloria sacudió montes, hizo temblar puertas, descendió fuego, produjo temor, hizo caer los rostros sobre la tierra. No, es algo tremendo, hermano. Y el arca representa precisamente eso, la gloria de Dios manifestándose en medio de hombres imperfectos. Amén. Y fijaros, además el arca contenía elementos proféticos, porque dentro del arca había 3 elementos muy importantes. A ver si sabéis cuáles eran. Venga. Vamos a ver. ¿Quién sabe qué había dentro del arca? Vamos a ver 3 quiénes cosas, son. 3 elementos proféticos. Si no sabéis esto ya... Esto sí que lo sabéis. Venga, escribid uno. No busquéis por internet, vamos rápido. No, vamos. no se busca por internet, porque el Señor lo ve todo. Los mandamientos, vale. Wendy, muy bien, bienvenida. Los mandamientos, que las tablas de la ley, que es el pacto. Las tablas pero de la ley. ¿qué más? Muy bien. La vara de Moisés, no. No era de Moisés. Pero va por ahí. Eso, Viridiana, la vara de Aarón, la vara que reverdeció. ¿Y qué más? Y el maná, muy bien. Joana, cariño. Muy bien, las tablas de la ley representaban la palabra de Dios, el pacto. La vara de Aarón que reverdeció, que representa autoridad y vida. Y el maná que representa provisión divina y dependencia de Dios. Exacto, o sea, Sol. todo lo que había dentro del arca hablaba de Cristo. La palabra viva, la autoridad y el pan que descendió del cielo. Nada del arca era casualidad. Todo tenía un significado, incluso sus medidas, sus materiales, su diseño, todo hablaban de realidades celestiales. Esto es tremendo, pero no vamos a profundizar en esto porque yo creo que con toda esta enseñanza podíamos estar meses. Voy a preparar el terreno. Además de eso, fijaros, hermanos, que el arca iba delante del pueblo, porque cuando Israel caminaba, el arca iba delante. Números capítulo 10, verso 33. Dice: así que partieron del monte del Señor para una jornada de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos los 3 días de camino, a fin de buscarles un lugar de descanso. Imagínate qué imagen, el arca delante, la presencia guiando, la gloria marcando dirección. Israel debía moverse siguiendo la presencia de Dios. Ahora bien, cuando el arca no estaba, ya todo cambiaba. Porque había momentos donde Israel perdió el arca por causa del pecado y de la ¿cómo se llama esto? Rebelión. Y aquello fue totalmente devastador. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 21. Primera de Samuel 4, verso 21. Y llamó al niño Icabod,
Estaba pensando en él, la gloria es traspasada. Diciendo, traspasada es la gloria de Israel Está por haber pensando sido tomada el arca de Dios. en Y Icabod. Kabod, la gloria es la traspasada. Kabod. ¿Qué significa? Sin gloria, o la gloria se ha apartado. Esto Sí. es una palabra, yo creo que esto es una palabra terrible. Sí. Es peor que escuchar la palabra infierno Sí. o la palabra... No, esto es tremendo, hermanos. Porque tú puedes tener estructura, tú puedes tener religión, actividad, rituales, apariencia espiritual y aún así haber perdido la gloria, ser Icabod, Dios mío. Israel seguía teniendo un ejército, seguía teniendo sacerdotes, seguía teniendo un sistema religioso, pero había perdido la presencia. Y cuando la presencia se va, Dios mío, eso es terrorífico. No hay nada que Dios hacer mío. ya. Exacto. Además de eso, el arca también representaba santidad. La presencia de Dios es totalmente gloriosa, es poderosa, es maravillosa, Amén. pero también es santa. Y es terrible. Y el arca enseñaba precisamente eso. Nadie podía tocarla, No. nadie podría acercarse de cualquier manera al arca, no. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Había orden, había reverencia. Números capítulo 4, verso 15. Dice, no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Presta atención a eso. O sea, Dios estaba revelando que cuando su presencia... O sea, que su presencia no podía tratarse de algo común. Tú no podías ahí tocar, hacer lo que sea. No, de cualquier manera. Y ahí es donde llegamos a un momento muy impactante que yo creo que muchos lo habéis escuchado. Muy fuerte. Sobre Uzá. ¿Qué Muy pasó fuerte. con Uzá? Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 6. Vais a conocer muchos nombres hoy. Ha estado muy interesante Icabod, hoy. Uzá, ¿qué pasó con Uzá? Yo no quiero ser Uzá. Yo nunca. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor del Señor se encendió contra Uzá. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios, fulminado, no sabemos cómo, pero se murió. Presta atención, escúchame bien. David quería traer el arca a Jerusalén. La intención era correcta, pero el problema ¿cuál fue? El problema fue el método. El arca debía llevarse sobre hombros levíticos según el diseño de Dios, pero David utilizó un carro nuevo. Era como un remolque, como una plataforma de madera con ruedas tiradas por bueyes, un carro agrícola, un remolque. No, ¿qué es? ¿De dónde salió esa idea? ¿Sabéis de dónde salió esa idea? ¿De quién? A ver si alguien me lo puede decir. ¿De dónde dijo David? Bueno, yo voy a hacer lo mismo que ellos. ¿A quién se le ocurrió, David? Pero ¿cómo puedes fijarte? ¿Qué te pasaba? Yo creo que no está exacto, Mar, de los filisteos. Muy bien, Marc. Porque en Primera de Samuel, capítulo 6, los filisteos devolvieron el arca en un carro nuevo. Y David copió ese modelo sin consultar el diseño de Dios. Fíjate. Y Uzá extendió la mano porque los bueyes tropezaban. Hizo así, cuidado que te cae, Quiso hacer el bien, O sea, pero... humanamente parecía lógico. O sea, ¿o no? Claro que sí. Pero Dios aquí estaba mostrando algo. ¿Qué es? Que la carne nunca sostendrá la gloria. Que la presencia de Dios no necesita ayuda humana para sostenerla. Dios mío, qué fuerte es esto. El problema no fue solamente tocar el arca. El problema fue perder el temor santo. Claro. Y no sé, quizás Uzá probablemente ya llevaba años cerca del arca. Él lo sabía. Y esto es un peligro. Acostumbrarse a la presencia sin honrarla verdaderamente. Oye, la presencia no se maneja, se honra. Amén. El arca nos enseña que la presencia de Dios no se manipula, no se controla, no se trata como Para algo nada. común, hermanos. La gloria de Dios se honra. Por eso el arca producía dos cosas: bendición para quienes la honraban
y juicio para quien lo trataban incorrectamente. Y todo esto prepara el escenario para lo que ocurrió luego en la casa de Obed-Edom, donde un hombre decidió voluntariamente abrirle la puerta a la presencia y descubrir que la mayor bendición no era tener el arca, sino que Dios mismo estaba allí. Amén. Ahí está, Obed-Edom, el hombre que abrió su casa a la presencia. ¡Wow! Dios mío. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 10, verso 11. Dice, de modo que David no quiso, escúchame, David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom geteo. Ay, David. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Fijaros, después de la muerte de Uzá, el ambiente cambió completamente. O sea, lo que comenzó como una celebración nacional, una fiesta, terminó convirtiéndose en una tragedia, en terror. Porque David tenía planes de llevar el arca a Jerusalén con gozo, con música, con celebración, con fiesta. Pero de repente, ¡boom!, todo se detuvo. O sea, la muerte de Uzá impactó profundamente al pueblo. Fue una tragedia, hermanos. Fue una tragedia. Si nos vamos unos versos antes, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 8 y 9, bueno, podéis leerlo en vuestra casa tranquilamente. Dice que se entristeció David por haber herido el Señor a Uzá. Y dice, y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? O sea, David tuvo miedo, estaba cagadito. Sí. La presencia de Dios no era un asunto ligero. No. Ahora, ¿qué pasa? De repente nadie quería acercarse, nadie quería recibir el arca, nadie quería correr el riesgo. No, tira para allá. Déjalo. Y en medio de esa tensión aparece un hombre llamado Obed-Edom, un hombre aparentemente desconocido, un hombre sin grandes títulos, sin fama, un hombre sin protagonismo, pero con un corazón dispuesto a abrirle un espacio a la presencia de Dios. Mientras otros retrocedían, Obed-Edom abrió la puerta. Dios mío. Imagínate esta escena. David detiene toda la procesión, los músicos en silencio, el pueblo totalmente confundido y la noticia de la muerte de Uzá extendiéndose rápidamente como la pólvora. Y entonces aparece una pregunta aquí. ¿Dónde dejamos el arca? ¿Y ahora qué narices hacemos con esto? ¿Ahora qué hacemos con el arca? ¿Dónde la guardamos? ¿Dónde? ¿Cómo, ¿Qué cómo se hacemos? lleva? ¿Qué hacemos? Ya la vamos a tocar, nos va a matar a todos. Nos achicharra vivos ahí. Y en medio de aquel escenario aparece Obed-Edom y la recibe. Dice para mí. Esto nos revela algo muy profundo acerca de él, hermanos. Porque la presencia busca personas dispuestas. Amén. Dios nunca ha buscado solamente estructuras, Dios busca corazones. Y el arca podía haber sido llevada a muchos sitios, pero terminó entrando en la casa de un hombre que estaba dispuesto a recibirla. Dios mío, Amén. qué tremendo esto. Qué bueno. Porque hay personas que admiran la presencia de Dios de lejos, pero pocos están dispuestos a darle un lugar a su vida diaria. Amén. O sea, Obed-Edom no abrió simplemente una habitación, abrió su ambiente, abrió su casa, abrió su intimidad familiar, abrió su espacio cotidiano. Esto tiene una profundidad enorme, hermanos, porque la presencia de Dios quiere entrar en la vida diaria de un hombre, en tu casa. ¿Quién era realmente Obed-Edom? Como dijo la hermana, posiblemente era un levita, porque Obed-Edom aparece involucrado directamente en las funciones levíticas, en los porteros, los músicos, sirviendo al templo, guardián del arca. O sea, Obed-Edom perteneció al grupo levítico relacionado con los coatitas y los porteros del santuario. Esto es para profundizar en ello, hermanos. Esto significa que probablemente Obed-Edom ya tenía cierta sensibilidad a las cosas sagradas antes de recibirla en su casa. O sea, no era un hombre que dijo, bueno, pues mételo en mi casa, ahí en el... No. Él ya conocía. No era un hombre ajeno al servicio de Dios. Claro. No era alguien indiferente para nada, en absoluto. Y ahora bien,
El nombre de Obed-Edom también trae revelación. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa? 5 segundos, porque muchos van a mirar por internet. 1, 2, 3, 4, 5. El nombre Obed significa siervo o adorador, y Edom está relacionado con descendencia o territorio, con lo cual significa siervo de Edom o adorador de Edom. Cualquier cosa. Oh, Dios mío. Y ahora, dice la escritura que el arca estuvo en su casa solamente 3 meses. Sin embargo, el impacto marcó generaciones enteras, porque la presencia cambió su destino, porque después de que el arca estuvo en su casa, nunca volvió a ser el mismo. La presencia cambió el rumbo de su vida, ya no quería vivir lejos de la gloria, ahora él quería servir cerca de ella. Porque más adelante vemos a Obed-Edom sirviendo, guardando las puertas, ministrando, permaneciendo cerca del arca, involucrado totalmente, continuamente en la obra del Señor. O sea, la presencia alteró completamente el rumbo de su vida a causa de que el arca estuvo en su casa. ¿Por qué? Porque hay encuentros con Dios que marcan para siempre a una persona. Hay momentos donde el cielo toca un corazón de tal manera que ya no puedes volver a ser igual. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Obed-Edom. Él descubrió algo tan glorioso en la presencia de Dios que ya no quiso alejarse nunca más de ella. ¡Buah! Dios mío. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 37, dice: y dejó allí, delante del arca del pacto del Señor, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, y a Obed-Edom y a sus hermanos. Ahí está, para que ministrasen de continuo. O sea, Obed-Edom pasó de recibir el arca en su casa a dedicar su vida a ministrar delante de ella continuamente. Yo no me quiero separar de aquí, porque la presencia de Dios está aquí. Cuando alguien prueba verdaderamente la presencia de Dios, algo cambia, sus prioridades cambian sí o sí, porque la presencia produce apego. Dios mío. Hay personas que buscan experiencias espirituales momentáneas. Amén. Pero Obed-Edom desarrolló algo mucho más profundo. Es amor por la presencia. Amén. Porque hay una diferencia enorme entre buscar momentos espirituales y desarrollar hambre permanente por Dios. El hambre por la presencia nunca se conforma con una visita ocasional. Quiere permanencia, quiere cercanía, quiere comunión constante. ¿Estáis conmigo, hermanos? Su casa se convirtió en un lugar de gloria. Imagínate aquellos 3 meses, el arca dentro de la casa, la atmósfera cambiando, los hijos observando, la familia entera viviendo alrededor de la presencia. Posiblemente cada día hubo más reverencia, más sensibilidad, más honra, porque la presencia de Dios altera los ambientes completos. Y algo más poderoso, hermanos, y es que Obed-Edom entendió que tener el arca en su casa era un privilegio. Amén. Porque muchos ven la presencia como una obligación religiosa, pero Obed-Edom la vio como un tesoro. Y eso marcó la diferencia, hermanos. Amén. Vio. La bendición sobre Obed-Edom no fue casualidad, no fue que echó la lotería, no fue suerte, no fue coincidencia. La bendición fue el fruto de una atmósfera creada alrededor de la presencia. Porque la casa de Obed-Edom se convirtió en un lugar donde Dios era honrado. Y donde Dios es honrado, algo empieza a florecer. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 5, dice: porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Y ahí toda su descendencia quedó marcada. Sus hijos fueron bendecidos, su casa fue bendecida, su nombre quedó registrado para siempre en la historia bíblica, cualquier cosa, ¿no? Y todo ¿por qué? Porque un hombre abrió las puertas de su casa a la presencia de Dios.
Obed-Edom entendió algo que muy pocos entienden, muy pocos. Es que la presencia de Dios no es una carga. La presencia de Dios es el mayor privilegio que el hombre puede tener. La presencia de Dios trajo bendición a toda su casa. Y estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. O sea, la presencia de Dios afectó un ambiente entero, hermanos, toda su Amén. casa. Eso significa que algo empezó a ocurrir en cada rincón de ese hogar. Porque cuando la presencia de Dios entra verdaderamente en un lugar, no solamente toca una parte, toca la puerta, no. Amén. Su influencia empieza a extenderse como un río de vida ahí, hermanos. La presencia de Dios transforma atmósferas completas. No sabemos exactamente bien qué es lo que ocurrió durante esos 3 meses. La Escritura no entra en detalles específicos, No. pero sí deja algo muy claro. ¿Qué es? Que la bendición fue tan sumamente visible que llegó hasta los oídos de David. Dios mío. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 12. Dice, fue dado aviso al rey David. En otra versión dice, cuando le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido en la familia de Obed-Edom junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. No, Qué yo fuerte. quiero eso para mí. Esa bendición yo la quiero, yo me la llevo, la Claro. atrapo, te la quito de las manos. Ahora Obed, sí, Dios David, mío. ahora sí. Antes Dios mío. tenías miedito, ahora, claro. La bendición era evidente, la noticia empezó a correr, algo estaba pasando en aquella casa, hermano. Porque hay hogares donde tú entras y sientes tensión, frialdad, división, oscuridad, opresión, ansiedad. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? Pero hay lugares donde tú entras y tú sientes paz, tu espíritu siente descanso, pureza, armonía, vida, gozo, alegría. Yo quiero que tú te imagines aquellos días, el arca dentro de la casa, la familia despertando cada mañana sabiendo que aquello representaba la gloria de Dios. Seguramente que las conversaciones empezaron a cambiar, la manera de vivir empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando Dios ocupa el centro, todo lo que hay alrededor empieza a ordenarse. La presencia de Dios no solamente bendice cosas externas, también sana ambientes internos, porque hay hogares donde todo es grito, todo es fricción, todo es tensión, donde es horrible aquello. Pero cuando la presencia de Dios gobierna un lugar, comienza a haber sensibilidad, humildad, honra, dominio, gozo, sabiduría, etcétera, 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 hermanos. La presencia de Dios convierte una casa común en un lugar de reposo espiritual. Amén. Probablemente Obed-Edom siguió teniendo responsabilidades, un trabajo, los desafíos normales de la vida que tú y yo tenemos, ¿sí o no? Pero ahora algo es distinto. Y es que la mano de Dios reposaba sobre aquella casa. Amén. Mío. Cuando Dios pone su casa sobre un hogar, comienza a abrirse caminos que antes estaban cerrados. Amén. Además de eso, la presencia también trae protección, porque el arca era un símbolo de cobertura divina. Cuando Israel cruzaba el desierto, la presencia iba adelante protegiendo al pueblo. Sí. Era Dios guiando, Dios cubriendo, Dios protegiendo. Amén. Como cuando en los muros de Jericó, ahí estaba el arca, hermanos. Y esa misma idea aparece en la casa de Obed-Edom. Qué tremendo, hermanos, una atmósfera bajo la cobertura divina. Amén. Cuando Dios entra en un ambiente, comienza a traer alineación, hermanos. Porque la presencia no vive con el caos. Dios es un Dios de orden. Si Dios entra, algo tiene que hacer. La presencia siempre empieza a ordenar prioridades, a ordenar pensamientos, relaciones, tiempo, motivaciones, dirección. Amén. Y probablemente fue eso, cosas como esa, lo que empezó a ocurrir en la casa de Obed-Edom. Lo que estaba torcido empezó a alinearse, lo que estaba roto empezó a restaurarse, lo que estaba seco empezó a recibir vida. Seguramente que tendría árboles frutales que eso empezaba, yo qué sé, seguro que tenía animales y empezaron a convertirse. No, yo qué sé, eso tuvo que ser algo tremendo, hermanos.
La presencia de Dios convierte desiertos en lugares fértiles. Ahora, tú tienes que entender esto bien. La bendición de Dios no vino por superstición. Esto es muy importante entenderlo. El arca no era un objeto mágico, no era un amuleto espiritual, no era una fórmula religiosa. No. La bendición de Dios no vino simplemente porque el arca estaba físicamente allí. No, no. La bendición vino porque la presencia fue honrada correctamente. Amén. Y ahí es donde hay una marca diferencia, hermano. Porque los filisteos también tuvieron el arca y fueron heridos. Sin embargo, en el otro ambiente produjo bendición. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo tú respondes delante de Dios. Obed-edom entendió algo que muchos de los que vienen aquí en este directo no entienden. Y es que la prioridad no era perseguir bendiciones. La prioridad es honrar la presencia. Amén. Cuando la presencia ocupa el lugar correcto, muchas otras cosas comienzan a alinearse, hermanos. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6. Serán añadidas. O sea, hay bendiciones que no se persiguen, sino que se convierten en consecuencia de vivir cerca de Dios. Y es lo que le pasó a Obed-edom, Dios mío. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Obed-edom. La presencia ocupó el centro y la bendición comenzó a fluir alrededor. Dios Amén. mío. Hola, Dori. La mayor bendición nunca fue el arca. La mayor bendición era que la presencia de Dios llenó aquella casa. Porque una casa puede tener dinero, recursos, estructura. Una casa puede tener comodidades, yo qué sé, muchas cosas. Y estar totalmente vacía espiritualmente. Pero cuando la presencia de Dios ocupa un lugar, algo empieza a cambiar desde lo más profundo. La atmósfera cambia, la manera de pensar cambia, la manera de hablar, las prioridades cambian sí o sí. La presencia de Dios no llega solamente a visitar ambientes, llega a establecer gobierno. Amén. Ya no gobierna el caos, ya no gobierna la carne, ya no gobierna el orgullo, ya no gobierna el desorden. Amén. Ahora es Dios quien gobierna. Y yo te pregunto, ¿quién gobierna tu casa? Vea, ¿no? Amén, Edward. Y ahora vamos a dar un giro a esta historia. Porque hoy nosotros somos la casa. Hoy nosotros somos el templo. Amén. Gloria No al Señor. no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dijo Pablo en Amén. 1 Corintios. En el Antiguo Testamento la presencia reposaba sobre el arca. Después habitó en el tabernáculo y más adelante llenó el templo. Amén. Pero ahora a través de Cristo decidió hacer algo todavía mucho más impresionante y es convertir al creyente en su morada. Amén. El Espíritu Santo ya no habita en un lugar construido por manos humanas. Ya no. Ahora habita en vasos de barro redimidos por la sangre de Jesús. Tú Amén. eres el templo, tú eres la morada, tú eres la habitación. Edward, Keren, Beltrán, Amén. hermanos, Ana, tú también. Exacto, Marta. Ya no estamos hablando de cuidar el arca externa. Ahora hablamos de una vida interna donde Dios habita. Amén. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, porque mora con vosotros Habita. y estará en En vosotros. Esto es Dios dentro del hombre. Amén. Eso es la presencia de Dios viviendo en el interior de alguien imperfecto, restaurado por gracia. Amén. Pero aquí aparece una pregunta, si hay tantos creyentes que tienen al Espíritu Santo, ¿por qué muchos viven sin fuego, sin hambre, sin sensibilidad, sin dirección, sin fruto, sin De verdad. crecimiento espiritual? ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos parecen llenos de vida y otros viven completamente apagados? Es verdad, ¿eh? Porque una cosa es que el Espíritu Santo habite en alguien y otra cosa muy distinta es que gobierne completamente esa vida. Entiendo. Tener la presencia no es lo mismo que rendirse a la presencia.
Muchos son templo, pero Dios no tiene acceso total a ese templo. Hay creyentes que aman a Dios sinceramente, han nacido de nuevo, tienen el Espíritu Santo, pero mantienen muchas habitaciones cerradas dentro de su vida. Y aunque Dios habite allí, no tiene el gobierno total, porque no tiene acceso. Tú puedes ser templo y tener muchas habitaciones cerradas. Tú puedes amar a Dios y seguir teniendo áreas sin rendirle a Él. Es verdad. Tú puedes adorarle y seguir guardando rincones donde el Señor todavía no tiene acceso. Hay vida donde Jesús es el Salvador, pero todavía no gobierna todas las habitaciones de esa casa. Jesús dijo, está escrito, Apocalipsis, capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno abre, entraré con él, cenaré. Cenaré. Jesús ahí le está hablando a los creyentes. Esto no va a los incrédulos. Mucha gente usa este versículo para los incrédulos. No, está hablándole a la iglesia. Es verdad. Y aún así está llamando a la puerta, a su iglesia. Eso quiere decir que sí, que es verdad lo que estoy diciendo. Dios no invade habitaciones. Él entra donde es recibido. Donde se le abre. Y hay áreas que pueden permanecer cerradas. ¿Como qué? No sé. Hay áreas como pensamiento, emociones. Hay hábitos que pueden estar cerrados. Sí. Orgullo, heridas, amargura, falta de perdón, falta de honra, deseos carnales, autosuficiencia, luchas ocultas. No. Y mientras esas áreas sigan cerradas, el creyente vive limitado espiritualmente. Y no porque Dios haya dejado de habitar en él, no, para nada, sino porque no le ha dado el gobierno completo a esa casa. El Espíritu Santo no quiere visitarte, quiere gobernarte, hermano. Muchos creyentes quieren momentos de presencia, quieren sentir algo en un culto, en un directo, no. El Espíritu Santo no vino solamente para producir momentos emocionales, no. ¿Tú sabes para qué vino? Vino para formar a Cristo dentro de nosotros. Amén. Gálatas 4, verso 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios mío, qué versículo, qué palabra. Repite ese versículo. Gálatas capítulo 4, verso 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Cristo tiene que ser formado en el interior de tu vida. La presencia de Dios tiene un propósito y ese propósito es transformar. El Espíritu Santo quiere trabajar en tu carácter. El Espíritu Santo quiere trabajar en tu obediencia, en tu santidad, en tu sensibilidad, en tu madurez, en tu dominio propio, en todo. Amén. Y aquí está el problema, que muchos desean unción, pero resisten al proceso de transformación. Muchos quieren poder, pero no quieren morir al yo. Quieren gloria, pero no quieren cruz. Efesios capítulo 4, verso 30. Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo puede ser contristado. Eso significa que es posible ignorarlo. Eso significa que es posible apagar su voz, endurecer el corazón. La palabra contristar habla de un dolor interno, porque el Espíritu Santo no es una energía, es Dios, es el mismo Dios habitando dentro del creyente. Es el mismo Jesús, es el Espíritu de Jesús dentro de ti y Él siente. Hermano, por eso hay cosas que pueden apagar la sensibilidad, como un pecado persistente, como falta de oración, orgullo, desobediencia, odio, contaminación, falta de comunión, falta de perdón, amargura, etcétera, etcétera. No sé, hay tantas cosas, hermano. Sí, muchas. Y poco a poco el corazón comienza a endurecerse. Romanos capítulo 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la vida no fue diseñada para vivir independientemente del Espíritu Santo. Es verdad. El creyente tiene que aprender a ser guiado en sus decisiones, en sus palabras, guiado en sus relaciones, en sus prioridades, en sus tiempos, guiado en todo. Amén. Guiado por el Espíritu, porque el Espíritu habla corrigiendo, habla impulsando, habla inquietando, trayendo paz, trayendo convicción, trayendo dirección, convencerá al mundo de pecado, justicia, juicio. Y a ti también te habla, Saran. ¿Cómo se le entrega el gobierno al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Yo quiero 5 puntos. Número 1, mantén un altar vivo.
en tu casa, en tu vida. Porque la comunión diaria sostiene el corazón, hermanos. Por eso Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús mismo buscaba intimidad continua, porque la intimidad fortalece el hombre interior. Por eso no existe una vida espiritual profunda si no hay altar. Imposible, imposible. Número 2, vivir en obediencia. La obediencia mantiene abiertas las puertas interiores. Porque Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Con lo cual el amor verdadero siempre termina reflejándose en la obediencia. Número 3, quitando lo que contamina la atmósfera espiritual. Porque hay cosas que intoxican el ambiente interior. Amén. Y Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 7, dice, limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos. Amén. Hay ambientes, hay contenido, hay conversaciones, hay hábitos que poco a poco apagan la sensibilidad espiritual. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a contristarse, a incomodarse dentro de una vida saturada de ruido. ¿Qué más? Número 4, deseando más a Dios que sus beneficios. Deseando más a Dios que sus beneficios, porque muchos buscan a Dios a lo que esperan recibir. ¿Estáis conmigo, hermanos? Lo vemos aquí todos los días. Pero los hombres y mujeres que caminan profundamente con Dios llegan a un punto donde empiezan a descubrir algo mucho mayor, y es que Dios mismo es la recompensa. Número 4, deseando más a Dios, más que sus beneficios. Porque como he dicho antes, muchos llegan aquí solamente para recibir. Lo vemos todos los días, no, para nada. Los que caminan profundamente con Dios llegan a un punto donde dicen, Dios mismo es mi recompensa. Amén. Asaf dijo en el Salmo 73, creo que fue él, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Amén. Y dijo, y fuera de ti no No deseo deseo nada en la nada. tierra, no quiero nada. Dios mío, cuánto me gustaría que ese espíritu estuviera en muchos de aquí. Ese fue el secreto de Obed-Edom, valorar la presencia más que los beneficios. Amén. Y número 5, haciendo un espacio diario para Dios. Amén. Porque la presencia necesita prioridad, y lo que no se prioriza termina desplazándose. Es verdad. Repite. Todo esto está quedándose grabado. Luego os decimos dónde lo podéis escuchar, porque hay gente que quería apuntar. Número 5, sí, no puedo repetir todo. Número 5, haciendo un espacio diario para Dios en tu vida. Amén. Porque la presencia necesita prioridad, hermanos. Y lo que no se prioriza termina desplazando, termina quedando a un lado, hermanos. Hay personas que cargan atmósferas. Hay personas que cuando que tú hablas, con las que tú hablas, y tú percibes paz, tú percibes Amén. pureza, descanso, sabiduría, amor. ¿Por qué? Porque la presencia siempre deja marca. Amén. La presencia siempre deja una marca en una vida rendida. Moisés descendió del monte y su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque la presencia siempre deja una marca, siempre Amén. deja una evidencia. El hombre que pasa tiempo con Dios termina reflejando algo de Dios. Es verdad, Dios mío. Con lo cual la Así meta nunca fue solamente recibir las bendiciones, no. La meta siempre fue tener comunión con Dios. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el mismo deseo de Dios con su pueblo, y es habitar con Él. Es Dios habitando con el pueblo. Por eso la mayor bendición nunca fue el arca, la mayor bendición siempre fue que la presencia de Dios estaba allí. Amén. Hermanos. Amén. Y ahora, vamos a terminar ya. Después de haber escuchado esta palabra, yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿qué vas a hacer tú con la presencia de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la presencia? Obed-Edom no dejó el arca en un rincón de su casa, no la dejó en el trastero, no la dejó en el garaje, junto a la herramienta donde aparca el coche. No, la dejó en un lugar visible.
Y hoy el Señor en esta noche está buscando personas que digan, Señor, yo no solamente quiero que me visites, yo quiero que tú gobiernes mi vida. El Señor está buscando gente que diga, entra en cada habitación. Si hay algo que tengo que soltar, yo lo suelto. Si hay algo que tengo que arrancar, yo lo arranco. Amén. Si hay algo que tengo que rendir, yo te lo rindo. Yo no quiero vivir más a medias. Amén. La presencia de Dios nunca habitará plenamente en una vida donde todo sigue cerrado. La decisión es tuya. Yo sé que hay personas que aman a Dios, pero últimamente se sienten agotados, cansados. Gente que sigue viniendo, que siguen congregándose, que siguen orando, que siguen luchando, siguen creyendo, pero que sienten peso dentro. Y mientras está escuchando esta palabra, pueden haber gente que diga, Señor, yo quiero abrirte todas las áreas. Amén. Pero hay áreas donde estoy cansado. Señor, yo quiero abrirte todas las habitaciones, pero hay áreas donde estoy cansado. Puede haber aquí, no lo sé, personas que llevan meses peleando con batallas que nadie conoce. Luchas mentales, presiones económicas, cargas familiares, desgaste emocional, momentos de sequedad, momentos incluso donde orar cuesta, seguro. Y a veces uno ama a Dios, pero siente como que ya no tiene fuerzas. Pero escúchame lo que te voy a decir. El Señor no desprecia a los cansados. Jesús nunca rechazó al que venía roto. Jesús nunca rechazó al débil. Nunca rechazó al herido. Nunca rechazó al que estaba luchando sinceramente. Al contrario, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay momentos donde la presencia de Dios no solamente viene a confrontar, sino que viene a restaurar. Amén. Viene a sanar, viene a sostener. Amén. Viene a levantar al que ya no puede más. Y quizás hay aquí personas que tienen heridas, decepciones, desgaste, luchas, golpes de la vida, seguro. Y poco a poco el corazón se ha ido agotando. Pero el Señor no viene en esta noche aquí con un látigo. Él viene llamando a tu puerta, porque todavía te ama, todavía te quiere cerca, todavía quiere restaurar tu altar. Hay brasas que parecen apagadas, pero todavía tienen fuego debajo. El pábilo que humea. Pedro le falló al Señor y aún así Jesús volvió a buscarle. Es verdad. Elías quiso rendirse debajo de un árbol y Dios no lo destruyó, sino que mandó un ángel y le dio descanso, le dio alimento y le habló con ternura. Amén. David pasó muchas noches de angustia y de quebranto y aún así dijo que Dios seguía siendo su refugio. Amén. Hoy el Señor no solamente te está diciendo que le abras las habitaciones, también te está diciendo que le dejes entrar precisamente en todas las habitaciones donde tú puedes estar herido. Amén. Sobre todo esas. Déjame entrar en tu ansiedad, dice el Señor, en tu cansancio, en tu lucha, en tu desorden, en tu miedo, en todo. Yo no sé para cuántos es esta palabra, pero yo te aseguro que es para mí primero. No, para mí. No, perdona, bonito, es para mí. Yo me apropio del arca. Amén. Yo soy como David, ese arca ya no se va a quedar más ahí. Me la llevo para mi principio casa. David no la quería. Yo quiero la presencia. Fue tan evidente el cambio que hubo en esa casa. Dios mío. Al principio le entró el miedito y no la quería. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Por eso cuando Cristo entra en tu casa, dentro de ti, la gente sí o sí tiene que ver un cambio. No, este ya no es como era. ¡Buah! Ha pasado de las tinieblas a luz. Hay un cambio total. Por eso la gente decía, ¡wow, Dios mío! Vamos a llevarle la noticia a David. A aquel que decía, no, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? Hubo un duelo ese día. No te creas que, bueno, murió y ya está, lo echamos ahí. No. Si tú te metes en toda esta historia, hay mucha profundidad, hay mucho más enseñanza. Lo que acabo de hablar es solamente la superficie de algo muy profundo. Yo no sé si hemos aprendido aquí hoy en esta noche acerca de Obed-Edom. Yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios quiere entrar en tu casa.
Dios quiere hacer morada. Dios quiere que tú honres su Amén. presencia. Que no la trates como algo común Amén. o como algo, yo voy a la iglesia, yo esto, profetízame, yo... dame, pido. ¿Qué es honrar la presencia de Dios? Wow. Lee esta historia, vuelve a escuchar esta enseñanza. Esto es muy profundo, hermanos. Quien realmente tiene temor de Dios, conoce a Dios. Es verdad. Yo quiero el arca todos los días en mi casa. Amén. Y no estoy hablando del arca física. También, oye, que tiene oro, tiene cosas. Interesante también. Hola Héctor, bendiciones. Yo escuché la historia de Obed-Edom hace mucho tiempo. Sí, la conocía bien. Sí, la escuché creo que por primera vez de Dante Gebel. Anda, Fue muy gracioso siempre. porque él decía que hicieron un hueco a la tele, le quitaron la tele, la bajaron del mueble y pusieron ahí la presencia. Y también dijo que las gallinas, en lugar de poner un huevo al día, ponían o uno a la semana o dos a la semana, ponían 5. Y bueno, dice la palabra que todo empezó a producir el doble o el triple. Es decir, las gallinas ponían el doble de huevos o el triple de huevos. Los terneros, las terneras, las vacas, las ovejas, pues tenían que tener uno cada tanto y algunos se moría y algunos, porque es verdad que en un rebaño muchas veces cuando es el tiempo de parir estás atendiendo, casi todos es al mismo tiempo y alguno respira, otro no respira. No, ahí tenían otro cordero y otro cordero y una... ¡Buah! Como Jacob con el ganado de Labán, ¿no? No fue que él empezó a prosperar de tal manera que eso fue algo tremendo. Claro. Dios estaba allí. Y donde está la presencia de Dios, pues todo fluye, todo prospera, todo se multiplica. La palabra es multiplicación. ¿Quién quiere en esta noche honrar la presencia, cultivar presencia, Amén. mantener vivo el altar? ¿Quién? A ver, yo quiero respuesta, porque yo solamente veo aquí letras, pero si yo estuviera en un lugar físico, yo puedo ver a la gente, puedo intuir, puedo discernir el espíritu, quién está, quién no, quién, ¿entiende? No sé, a ver, ¿quién? Yo quiero, por lo menos, Talía dentro de lo que cabe, ¿quién? Paloma también. Escribir Paqui, presencia, Paloma, venga. Viridiana también, presencia. ¿Quién más quiere? Ana. También. Sabi. Paqui. Conchi. Areli. Girma. Marta. Keren. Anaí. Mira, no sé quién ha escrito otra vez, ¿no? Ha vuelto a repetir. Si vuelve a repetir es porque quieren más. Me gusta esa actitud. Shirley también, Wow. Leonor. Leo, Marta. Keren, que ha Qué estado bueno, muy atenta qué bueno. hoy, ¿verdad, Keren? Sois muchos. Edith. Oye, Marc, ¿y tú quieres? Que no Joana te he visto dice, ahí. Muau, sí. Saran, que venía ahí un poco cargada, pero va a recibir y va a ser ministrada. Wow. Jacqueline también. Si ya tenéis el corazón predispuesto, prepararos, manteneros expectante para lo que llega ahora. Porque si tú escuchas esta palabra y para ti te queda indiferente, Claro. olvídate. Pero tú ya estás preparando, tú ya estás diciendo, David, mete el arca en mi casa. Estás teniendo el espíritu de Obed-Edom, yo quiero más. Claro. Pero no un momento de me emociono porque no, esto es para practicarlo, esto es para vivirlo día a día, hermanos. Los 5 puntos. Mira, dice Sara, mucho estoy llorando, pues porque ha Pues- venido el Señor, la ha pues traído. ahí Sabe está. que estaba un poco ahí de aquella manera, pero cuando acabe el directo, Sara, no vas a quedarte igual, no vas a quedarte igual. Hay mucha gente, Sabe ha venido también por primera vez y Keren no sé si ha estado alguna vez, pero igual que... ¿Quién más? Hay mucha gente que el Señor ha traído por primera vez o no llevan mucho por aquí. Y van a pasar cosas, pero los 5 puntos que decía Rubén son necesarios y son importantes. Claro, no es me emociono un día, Y ya. tal, no, eso es algo que cultivas. Para los que tengan árboles frutales o lo que sea, saben, ¿no? Que hay que regar, hay que podar, hay que abonar, Sí. hay que tratar, hay incluso que mimar No, claro que sí. Os voy a enseñar que nos invitaron a la finca de Obed-Edom, el otro día estábamos, y nos estaba enseñando que tenía unos almendros. Los almendros de la casa de Obed-Edom. Fue Y- tremendo, hermano. Pudimos sacarlo por vídeo. Sí, mirad. Mirad cómo están las ramas de los almendros de la casa de Obed-Edom.
No sé si habéis visto normalmente una rama de almendros, pero solo los que hay en ese hueco. Mirad, 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 mirad. Y le saqué otro, digo, ven, ¿me dejas que saque una foto? Mirad, mirad. Mirad cómo son las ramas de los almendros de la casa de Obed-edom. Decía, antes nada, me daba 4 almendras, 5, pero mirad, 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 mirad. Real en Israel. No, Mira, hermano, mira. es aquí al lado de nuestra casa. Porque la bendición de Dios fluye aquí tan grande, tan fuerte, que wow. ¿Estáis viendo cómo está lleno, pero lleno, que se vence en la rama? Mira, mira, mira esa rama, mira esa rama. Mira esa rama. Normalmente las ramas de almendro tienen 1, 2, tal, por aquí, por allá. O sea, esto era, y de ahí surgió que yo le dije, mira, cariño, este almendro, digo, esta debe de ser la finca de Obed-edom. Digo, porque mira, hay casi más almendras que hojas. Y entonces nos reímos porque a mí el Señor me habla, uno de los mecanismos de la profecía es a través de la naturaleza. Entonces saqué esto y hablábamos y decíamos eso. Entonces, Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Dios mío, eso es totalmente profético. claro. Esto aquí al lado de nuestra casa, ¿eh? Hay un árbol lleno de... Claro. Y el Señor me decía, ¿qué ves, Percy? ¿Qué ves? Y yo digo, multiplicación, multiplicación, bendición, bendición, abundancia, fruto. fruto, mucho fruto. Wow. Digo, Señor, eso es lo que yo veo. Digo, lo voy a grabar. Digo, porque estas ramas, mira, mi padre tiene almendros y empezó contando, ¿verdad, papá? Las almendras que te dio el almendro este que estaba ahí afuera de casa. Y el primer año, no sé si dijo, he contado 117 almendras. Al año siguiente, cuando las recogía, decía 200 no sé cuántas, iba apuntando. A ver si está por ahí mi padre y lo dice. Entonces, yo cuando veo a mí, el Señor me habla mucho con la naturaleza y mucho con los frutos, con esto, con lo otro. Y entonces vi esa rama, digo, ¿pero esto qué es? Digo, si es que está lleno, cargado, que pesaba de tantos almendrucos que tenía. Digo, no es normal, digo, pues así vamos a dar frutos nosotros, ¿verdad? Claro que Queremos sí. ser esas ramas también. Muy bien, cariño. ¿Tú también quieres ser como la casa de Obed-edom? Al escuchar el mensaje, hija. Claro ¿También que sí. quieres? ¿Te gustaría? Allí todo florecía, todo fluía. Y de esto que dices, se me rompe el microondas, se me atasca la lavadora, ahora me he metido en el coche y no me arranca, el otro día se me rompió fregando un vaso y el otro día me resbalé y le pasan siempre cosas malas. Y se rompe y me resbalo y me caigo. Ahí no voy a decir que todo el monte es orégano, pero no habéis percibido a veces, yo una vez en la casa de mis padres, no están mis padres por aquí hoy, mami y papi, ¿estáis ahí? Que yo me di cuenta de que me caía en las escaleras de mis padres en el mismo tramo. ¿Te acuerdas, mamá? En pocos días me tropecé, me caí, siempre en el mismo tramo las escaleras y dije, uy, ¿qué pasa aquí? Mi madre se acuerda, ¿verdad, mamá? Que te dije una vez, bueno, otra vez, pero ya 3 veces algo pasa y algo, ¿no? Entonces hay situaciones, hay tal, me corté abriendo una latilla de atún y luego me corté y luego se me rompió y tal. Pues cuando son, como digo yo uso esta frase, digo, una serie de catastróficas desdichas, te pasa, te vuelve a pasar, te vuelve a pasar. Y aquí hay alguien que sabe de lo que estoy hablando bastante bien. Cuando no es una vez ni dos, y son 25 veces, algo pasa. Porque la presencia de Dios trae esa paz, trae esa protección, trae cobertura, las cosas no se rompen, las cosas... A veces no siempre es la persona, ¿no? A veces no es la persona que esté haciendo algo malo. Puede ser algo que hay en el hogar, alguna influencia, puede ser alguna legalidad que está abierta. Una O sea, influencia. no que la persona, porque la persona podría abrir todas las puertas de su casa y decir, Señor, quita esto tal, pero pueden haber cosas que no han sido tratadas espiritualmente, que eso es otro tema, ¿vale?
Esto ya es algo diferente. Tiene un derecho de atacar, se le porque hay permite. mucha gente que aman a Dios sinceramente y le han abierto todas, no andan con cosas ocultas, con pecados, con rey de amargura, odiando a este o al otro, no, han sanado eso. Pero sin embargo hay cosas todavía en su vida Sí. que tienen acceso porque no han roto, o porque hay pactos Exacto. legales, o hay cosas, ¿no? O hay brujería, yo qué sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Por mucho, Pero por esto es un mucho. tema diferente, ¿vale? Sí. Esto ya es otro tema, Sí. aparte. Gracias a todos los que estáis dejando regalitos. Si alguien tiene una monedica para dejar, quiere alguna rosa, algún escudo como en Etsy, muchas gracias a todos. Bendecimos a cada dador alegre, recibimos cada ofrendita, cada regalo, estamos en esta plataforma, hermano. Nosotros aquí pues no pasamos ¿cómo se llama? El del cestillo, esa. Pero recibimos de quien quiera dar, quien quiera ofrendar, quien sienta en su corazón, pues que sepa que esto es terreno fértil, porque aquí pasan muchas cosas. Bueno, pues vamos a... ¿Te ha gustado, Francisca? ¿Cuántos han recibido esta palabra y le ha parecido interesante, ¿eh? No solamente que parezca interesante, es que haya un cambio en tu vida. Hombre, eso ya... Porque interesante o bonita, lo que sea, eso no. ¿Quién realmente quiere un cambio? Quiere más. En Málaga, España, estamos. Ahora vamos a ministrar, no os vayáis porque ahora viene la parte más práctica de todo esto. Ya habéis abierto las puertas de vuestra casa, el arca ya está dentro, ahora se tiene que manifestar la gloria. ¡Ja! Amén, amén. Ahora va a caer la gloria de Dios en tu casa, ahí donde tú estés. Exacto. Créelo. Así va a ser, hermanos. Ahora vamos a comenzar a orar. Mira, en cuanto ya empiezo a ponerme que me toca orar, ya me viene toda la alergia. Esto... Yo quiero ser ministro por ustedes, dice Jorvis. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estás escuchando, lo que ves, te anima, te motiva. Pues ese es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es un ministerio motor, de activación. ¿Cuál es mi palabra, hermanos? Venga, la palabra que define lo que yo quiero, yo busco y lo que también quiero daros. Voy a tomarme a ver si no me empiezo a trabar, porque cuando... Exacto, Sol Luna, ahí has estado. Movimiento, venga, aquí. Movimiento.